Hola, soy Alfonso Jurado, cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario La Paz de Madrid y tengo el placer de moderar este Cardio TV emitido desde el Congreso de la Salud Cardiovascular en Bilbao y también el placer de estar con dos compañeras y amigas expertas en cuidados agudos cardiovasculares. Tengo a Miriam Juárez, que es médico adjunto de la Unidad de Cuidados Agudos del Gregorio Marañón, y Elena Puerto, que es médico adjunto de cuidados agudos del Hospital 12 de Octubre. Entonces, en relación a una controversia que va a tener lugar en este congreso, del ECMO, de su beneficio, del uso que estamos dando en la vida real, pues vamos a intentar tratar algunas de estas preguntas. Entonces, empiezo por ti, Elena. ¿Crees que hay evidencia suficiente para el uso rutinario del ECMO en el shock? Bueno, a ver, como sabéis, en el año 2023 se han publicado 2 ensayos clínicos aleatorizados en el escenario del ECMO y el shock. En ninguno de ellos la ECMO ha demostrado un claro beneficio. El primero de ellos, que es el más amplio, con un tamaño muestral mayor y más robusto, es el Extracorporeal Life Support, en el que se evaluó el impacto que tenía el ECMO en los pacientes con un infarto que se había complicado con un shock, y en eso se vio que no había diferencias en la mortalidad entre el grupo que se le había asignado al ECMO y el grupo control en la mortalidad 30 días. Y el segundo ensayo, un poquito más pequeño, había salido unos meses antes, es el ECMO Cardiogenic Shock, y en ese ensayo se evaluó cualquier tipo de shock cardiogénico refractario, independientemente de la etiología, y también se vio que no había diferencias en la mortalidad a 30 días entre implantar un ECMO de forma precoz o hacer una estrategia conservadora. Entonces, estos ensayos clínicos muy probablemente cambien la indicación clínica de las próximas guías de síndrome coronario agudo y probablemente pues, digan que el uso de la ECMO no está recomendado de forma rutinaria en los pacientes con shock y ECMO. Yo aquí quiero hacer un inciso, decir esto de rutinario en una era en la que estamos ahora, en que individualizamos a cada paciente, me parece algo muy pobre. Y luego quiero hacer un alegato por la ECMO, porque a día de hoy es la única asistencia que nos da 2 características que la hacen insustituible, que una es que da un soporte biventricular inmediato y la otra que da un soporte respiratorio. Entonces creo que antes de estandarizar estas recomendaciones debemos ser cautelosos e interpretar bien los ensayos, ver qué limitaciones han tenido antes de incorporarlos a nuestra práctica clínica. Muy bien, o sea, no todos son los ensayos. Entonces, yendo ya a Miriam, ¿a quiénes estáis poniendo un ECMO? ¿Cómo seleccionáis a los pacientes que no uso rutinario, pero sí en ellos creéis que hay un beneficio? Claro, como decía Elena antes, pues es una pena que los ensayos clínicos no nos avalen en lo que realmente estamos utilizando en la práctica clínica diaria, ¿no? Porque todos tenemos la experiencia de que hay pacientes en los que les implantamos un ECMO y efectivamente en esos pacientes sí que el ECMO puede ser beneficioso. ¿Qué tipo de pacientes nosotros consideramos, o por lo menos en mi hospital utilizamos el ECMO? Pues son aquellos pacientes en los que, como comentaba antes Elena, necesitan un soporte biventricular, es decir, un infarto en shock profundo con disfunción biventricular. Son pacientes también con parada cardíaca, ¿no? Todos hemos tenido la experiencia, el paciente que se para en la sala de hemodinámica, el hecho de implantar un ECMO intraparada también se beneficia en los pacientes. También los pacientes con un TEP, con shock profundo y con mucha inestabilidad hemodinámica, probablemente incluso antes de plantearte la fibrinolisis, ¿no? Y el uso de trombectomía, pues estos pacientes se pueden beneficiar del implante de un ECMO. Y el otro grupo de pacientes en el que se me ocurre que podríamos poner un ECMO serían aquellos pacientes con tormenta arrítmica, ¿no? En los que venga a hacer taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular. En esos pacientes muchas veces le pones el ECMO, le estabilizas y luego ya puedes tratar la etiología y la causa subyacente de su problema. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta que la evidencia todavía nos falta, aunque lo sigamos usando en la vida real, ¿por qué nos falta evidencia? ¿Cómo diseñarías tú, Elena, un estudio ideal para intentar demostrar lo que nos parece que en la vida real sí funciona? Bueno, es verdad que en el escenario de los cuidados críticos es muy difícil hacer ensayos clínicos, todos somos conscientes de ellos, pero para mí el ensayo ideal probablemente tendría una muestra más homogénea que lo que se ha hecho hasta ahora. Creo que en algunos casos se han mezclado churras con merinas y sabemos claramente que la etiología es, bueno, la mortalidad por ECMO viene muy condicionada por la etiología del shock. No es lo mismo un paciente con una miocarditis que un infarto que una parada cardiorrespiratoria. Entonces creo que tenemos que separar
claramente estos campos. Y luego creo que tenemos que intentar reproducir un poco más la práctica clínica habitual. Algunos de estos ensayos se hacían en shock cardiogénicos que no eran refractarios. No debemos poner ECMOs, yo creo, a pacientes que tienen que con un inotrópico les puedes estabilizar. Y luego, por lo último, para demostrar un beneficio, ahora que probablemente todavía no está demostrado que esta terapia sea beneficiosa, creo que deberíamos empezar con una muestra de pacientes más sencilla, pacientes menos añosos, pacientes con menos comorbilidad. Y claro, esto probablemente nos haga que los reclutamientos pues sean más lentos, pero a lo mejor entonces tendremos que trabajar de forma multicéntrica, que es lo más ideal, y eso con una metodología común, porque es verdad que si cuando abres las cosas a varios centros, pues al final cada uno lo hace a su manera, entonces creo que tendríamos que tener metodologías muy comunes. Bueno, y dentro de esta controversia de las asistencias está el Impela, ¿no? Que es otro de los estudios que ha sido reciente. Entonces, Miriam, ¿tú crees que los resultados de este estudio, que también tiene sus pros y sus contras, van a cambiar las guías, la práctica clínica? Hombre, pues yo espero que sí, porque por lo menos, y para los que nos dedicamos a agudos, por lo menos es el primer ensayo en el que un dispositivo de soporte circulatorio mecánico ha demostrado un beneficio en reducción de la mortalidad. Entonces, eso, si nos vamos a las guías, por lo menos ya tenemos un ensayo clínico, ¿no? Y por lo menos tendría que ser uno B. Entonces, es verdad que creo que esto puede cambiar, además de las guías, la práctica clínica diaria. Yo creo que sí. Efectivamente, además, es, como digo, es el primer estudio que lo demuestra y es en un subgrupo que, a diferencia de los otros estudios, que como comentaba antes Elena, es una mezcla muy heterogénea de pacientes, aquí es un subgrupo mucho más concentrado, ¿no? Son pacientes con infarto, con elevación del ST, son pacientes con disfunción ventricular, con lácticos medios en torno a 4, muchos se ponía el Impela, una gran mayoría se ponían antes de la revascularización, entonces por lo menos tenemos un perfil de pacientes ya seleccionado en los que sabemos que el dispositivo de soporte circulatorio mecánico, y en este caso el Impela, puede ser beneficioso. Entonces yo creo que sí que va a cambiar, esperamos que sí que cambie, esperamos que sí que cambie las guías de práctica clínica y que también cambie un poco la práctica clínica diaria. Y pasando de la evidencia a la práctica diaria, y en esta era que estamos, en la era de los códigos, ¿no? El código STEMI, el código TEP, el código SHOC en este caso, ¿cómo lo tenéis, Elena? Y luego Miriam organiza el código SHOC. ¿Hay un busca, hay alguien localizado? ¿Seguís el que está de guardia en la coronaria y el que está de guardia del código infarto? ¿Cómo funcionáis? Bueno, yo haría dos diferencias entre lo que es el código SHOC intrahospitalario y el extrahospitalario. El intrahospitalario lo tenemos mejor organizado. Normalmente el que decide que se implanta un ECMO es el médico que está de guardia en la unidad de críticos cardiológicos, y esa persona, cuando considera que es necesario implantar el ECMO, pues avisa a hemodinámica. A día de hoy, desde hace un año, que anulan los hemodinamistas en nuestro centro. Entonces, si da tiempo a que el hemodinamista llegue, pues perfecto, y si es una situación de emergencia vital, tipo para cardiorrespiratoria refractaria, pues el cardiólogo que está de guardia empieza a canalizar los accesos vasculares con introductores. Luego, pues si ha sido algo más que se ha podido tomar la decisión más lento, pues claramente se espera que venga el hemodinamista y luego enseguida se comunica al resto del equipo que forma parte del Heart Team, cirugía cardíaca, y el grupo de insuficiencia cardíaca avanzada, para que tengan noción de que hay un paciente grave y por si también hay algún problema en la canulación de la asistencia o hay algún problema, pues que también cirugía cardíaca pueda intervenir. Y luego la diferencia es con el extrahospitalario, ese sí que está mucho menos estructurado en la Comunidad de Madrid, bueno, Miriam lo sabe, y no solo hemos salido 2 veces a poner ECMOs fuera del hospital. En general intentamos que sean los centros que nos quieren derivar a los pacientes los que nos remitan al paciente. Si el paciente está con un shock refractario, pues si pueden que canulen ellos el ECMO. Y cuando hemos tenido que salir fuera, pues al final es a base de iniciativas personales, de tiempo laboral, porque esto no está estructurado, y bueno, siempre en horario laborable, nunca lo hemos hecho en fines de semana ni por las noches. Y más allá, Miriam, te pregunto la misma pregunta, pero más allá de la canulación y la retirada de las cánulas, que también es otra carga más, claro, decía Elena que ellos toman la decisión el que está de guardia en la unidad coronaria, que entiendo que no siempre es un experto en cuidados agudos, ¿no? Esto, ¿cómo lo manejáis? ¿Hay alguien a quien llamar? ¿Todo buena voluntad? ¿Cómo funciona? Claro, en esto tienes toda la razón. De hecho,
En nuestro hospital, por ejemplo, la mayoría de las veces la persona que está de guardia no es experto en agudos, o sea, suele ser lo contrario. Entonces yo creo que para eso lo importante es tener bien protocolizado cuál es el manejo de estos pacientes, sobre todo la causa más frecuente, que además es el infarto agudo de miocardio, ¿no? Los pacientes que te derivan como código infarto. Tener bien protocolizado en qué tipo de pacientes poner un dispositivo u otro, que la gente que esté de guardia lo tenga claro, y el hemodinamista, por supuesto, los hemodinamistas también. Entonces eso, por ejemplo, en nuestro hospital sí que está protocolizado, sí que más o menos la gente sabe que si es un paciente con un infarto shock, con cierto láctico, cierta profundidad del shock y es un fallo puramente izquierdo, pues se pone un dispositivo tipo Impella. Si es un shock más profundo, lo que comentaba antes, tormenta rítmica, disfunción biventricular, un ECMO. Y luego lo que sí que es verdad es que siempre hay como lo que llamamos una alerta shock o un teléfono de soporte, ¿no? Que en este caso somos el personal de la unidad coronaria los que nos encargamos de ello, pero suelen ser, lo que te digo, para cosas más puntuales de, oye, mira, ¿qué te parece este paciente? ¿No? Porque es verdad que entendemos que la gente que normalmente no trabaja en agudos y que no está acostumbrada a este tipo de situaciones, pues no tiene la misma facilidad para tomar las decisiones, ¿no? Entonces, si hay dudas, cualquier cosa, nos llaman por teléfono, es verdad que nos llaman a cualquier hora, 24/7, y se resuelven las dudas por teléfono, tanto en casos como de implante, como luego con problemas con el dispositivo, ¿no? Porque es cierto lo que comentas, que tampoco la gente de guardia tiene que estar acostumbrada a todas las alarmas, sí que está protocolizado, la gente conoce un poco lo que es el manejo de la máquina o del dispositivo, pero hay ciertas cosas puntuales que ya son más específicas, entonces nosotros lo tenemos organizado así. Muy bien, pues nada, tendremos tiempo para debatir de esto, yo seguiría un rato largo, pero ya nos cortan, o sea que nada, muchas gracias por participar, gracias por la atención y nos vemos en el próximo Cardio TV.